lo tienen como personaje a tener en cuenta de cómo se toca una batería, con esta lindísima canción de Led Zeppelin. Y bueno, vamos a caer en la realidad, un tema que pujante viene ya hace muchísimo, siempre por quejas, siempre porque no consiguen sus cosas, y ahora el presidente Macri mandó esta ley para que se cancelen las deudas que se tienen con los jubilados. Y esto entra en el proceso de aceptación en el Congreso y parece que va a haber algunas pujas. Y para entender de qué se trata lo que se discute y el alcance que tiene esto, tenemos del otro lado la suerte de tenerlo a Luis Petri, diputado nacional de la UCR y además abogado. ¿Qué tal, Luis? Miguel Sorraquín saluda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pedirte tu opinión o que nos ilumines de cómo viene la mano con todo este tema de la ley de los jubilados. Bueno, a nosotros nos parece una ley trascendental porque viene a saldar una vieja deuda que tenía el Estado Nacional para con quizás una de las poblaciones más vulnerables, que son las personas jubiladas. Recordemos que muchos de ellos se veían en la obligación de iniciar juicios al ANSES para que actualizara y reajustara los montos jubilatorios, que muchos de esos juicios ni siquiera los llegaban a ver ellos porque fallecían en el camino. Pensemos que los juicios promedio tenían una duración de 8 años y esto generaba que muchísimos jubilados no pudiesen percibir la jubilación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya en diversos fallos, pero quizás los más emblemáticos es el fallo Badaro o el fallo Eliev, habían manifestado que tenían este derecho a reajuste previsional. Aproximadamente son alrededor de 300.000 los juicios que actualmente se encuentran sin sentencia firme y que van a ser resueltos por este proyecto de ley, pero además hay 50.000 jubilados que ya cuentan con sentencia firme respecto de su pretensión y que también son amparados. Pero en definitiva el alcance de esta medida se extiende a más de 2.400.000 jubilados, porque también prevé que en definitiva todos aquellos jubilados que no iniciaron juicio, pero que tenían y tienen ese derecho a ese reajuste previsional, también queden amparados en la medida. Y a partir de allí, las tres soluciones que prevé el proyecto: por un lado, para aquellos jubilados que tienen sentencia condenatoria a favor suyo y en contra del Estado Nacional, se les reconoce el derecho a percibir el retroactivo de 48 meses al momento en que notificaron la demanda al ANSES, lo cual supone un incremento sustancial del haber jubilatorio en más de un 45% en lo que tiene que ver con el haber mensual, que pasaría de 10.000 pesos a más de 14.000 pesos. Y con la cobra de este retroactivo de 48 meses contados a partir del momento de la interposición de la demanda. Posteriormente están aquellos que todavía tienen juicio pendiente o que no tienen sentencia firme. En esos casos no solamente se les va a incrementar en un 45% el haber jubilatorio, que de los 10.000 va a pasar aproximadamente a los 14.000 pesos, sino que además van a poder cobrar un retroactivo de hasta 48 meses, pero ya no contado desde el momento de la notificación de la demanda, sino contado desde el momento en que la ley se sancione. Y por último, tenemos aquellos jubilados que no iniciaron juicio, que tenían el derecho a hacerlo, que podían haber accionado judicialmente contra el Estado Nacional, pero muchas veces por desinformación, por falta de asesoramiento, por falta de recursos económicos no lo hicieron, y en estos casos también se les va a producir un incremento de hasta un 35%, y en donde van a ver actualizados sus montos jubilatorios, sus saberes jubilatorios. Luis, Eduardo Solari, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Luis, usted hablaba de 2.400.000 jubilados. Sí. La pregunta que surge es cómo se va a manejar esto a nivel de los trámites, si son personales, si los tiene que hacer cada uno, y cómo va a ser el desembolso físico para pagarle a semejante cantidad de gente, bien, ¿no? Es muy buena tu pregunta. Primero, la página, el ANSES va a habilitar una página web donde se van a poder hacer las inscripciones, los jubilados se van a poder asesorar, independientemente que también deban concurrir a la SUDAI o a las ANSES más cercanas a su domicilio. ¿Por qué digo esto? Porque esto supone un acuerdo entre el ANSES y el jubilado, un acuerdo que es personal. Este acuerdo personal posteriormente tiene que ser homologado por un juez. Entonces,
va a llevar un procedimiento que esperemos que no sea engorroso, muy por el contrario, esperemos que sea un procedimiento ágil, esperemos que ya empiecen a cobrar antes de fin de año, y se les va a pagar a los jubilados que hayan accionado judicialmente, tengan o no sentencia, el 50% inicialmente, y posteriormente el resto del 50% restante se va a financiar. Y a la hora de establecer priorizaciones u órdenes de pago, prelaciones, se va a tener en cuenta no la fecha de iniciación del juicio, sino que fundamentalmente lo que se va a tener en cuenta es la edad del jubilado. Esto es, se le va a dar prioridad a aquellas personas de mayor edad. Se va a tener en cuenta el estado de salud, aquellas personas enfermas van a tener prioridad en el cobro, y también la condición de vulnerabilidad en la cual se encuentre la persona que vaya a acceder a este acuerdo. ¿Y hay algo previsto respecto de los saberes mínimos de aquellos que cobran la jubilación mínima y no están en ningún proceso judicial? Bueno, lo que sucede es que nosotros también tenemos, por ejemplo, los jubilados que ingresaron en las moratorias previsionales. Sobre esos jubilados no se va a aplicar esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley, en definitiva, lo que hace es acoger los fallos judiciales que le otorgaban derecho a accionar judicialmente y le reconocían la movilidad jubilatoria y eventualmente el reajuste previsional. Sobre aquellos jubilados que ingresaron en moratorias previsionales no tienen derecho a acceder a juicios por reajuste, por lo tanto a estos no los alcanza. Esto es, solamente alcanza a este universo de 2 millones, casi 450.000 jubilados que se encontrarían amparados por la norma, ¿no? ¿Y se prevé un fácil tratamiento en el Congreso o tendrá cosas que le quieran modificar como para que parezca que va a ser mejor y se atrase el efecto de la decisión política que el gobierno ha tomado? Bueno, el presidente de la Nación fue muy claro y lo que espera es que el Congreso rápidamente se aboque al tratamiento de este proyecto. Para nosotros nos parece esencial porque pensemos en este dato que yo les decía, el promedio son 8 años, pero hay causas que han demorado más de 10 años. Entonces, y estamos hablando de personas que no tienen tiempo de espera. Ese es el punto. Digo, estamos hablando de personas que están en la última instancia de su vida, que requieren de toda la atención del Estado, que son fuertemente vulnerables y que, en definitiva, todas las sugerencias, lógicamente, van a ser bienvenidas y todos los aportes van a ser bienvenidos, tanto en cuanto ronden en un mejoramiento del proyecto, que también tiene otra pata, que tiene que ver con la eliminación definitiva de las moratorias que en la República Argentina se implementaron. Ya hemos estado en presencia de 2 moratorias, y la pensión universal por la vejez, que reconoce el 80% de una jubilación mínima para todos aquellas personas que no hayan tenido beneficios o aportes jubilatorios en su edad laboral y que en definitiva no cuenten con los aportes, para acceder a los beneficios jubilatorios. En este caso, tanto hombres y mujeres, al cumplir los 65 años de edad, van a tener no solamente el derecho a esta pensión universal por vejez, sino que además van a tener la cobertura de la obra social tan importante para hacer frente a los gastos médicos que ocasionan. Buenísimo. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Muy claro todo por la información y los datos, y bueno, seguramente vamos a volver a estar en contacto. Muchísimas gracias. Esperemos que sí, esperemos que rápidamente esto sea una realidad para muchísimos personas mayores que hoy lo están esperando, que tuvieron que llegar hasta el punto de litigar. Pensemos que estamos hablando de que tenemos 350.000 personas que se vieron en la necesidad de litigar en la justicia, y de otras 2 millones que quizás, por esto que yo decía, por desinformación, por falta de conocimiento, por falta de recursos económicos, no accionó judicialmente y se ha visto impedida de percibir este beneficio que ya lo tiene garantizado en virtud de los fallos judiciales. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego. Bueno, hablamos con Luis Petri, diputado nacional de la UCR y abogado.